Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan chicos? Vamos a dar inicio al repaso del tema que corresponde al día de hoy, que es la extracción de ADN. Entonces, sobre esta práctica, ¿tienen alguna consulta? Imagino que ya están redactando su informe. A ver, ¿pueden contarme cómo van? ¿Ven mi pantalla? La PPT. Sí, profesor. Listo. Bien chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo van con su informe? Ya saben que la próxima semana tienen que presentarlo, ¿ok? Con los resultados que tengan el día de hoy en la práctica de electroforesis. Entonces, ¿quieren mostrar algún resultado? ¿Tienen alguna duda sobre el informe? Profesor, ¿el marco teórico e introducción lo podemos hacer con los tres temas todos juntos o tiene que sí o sí ser separado cada uno? Pueden hacerlo juntos, no hay problema. Como les indiqué a los chicos que están asistiendo al repaso y los que están conmigo en el laboratorio, lo que pueden considerar es considerar cada semana como un experimento dentro de la misma temática, ¿ok? Entonces, experimento uno sería extracción de ADN, experimento 2 sería reacción en cadena de la polimerasa, y experimento 3 sería lo que es electroforesis en gel de agarose, ¿ok? Entonces, el marco teórico pueden enfocarlo considerando los tres temas juntos. Igual para lo demás, las demás partes del informe, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Cómo les salió sus valores de calidad? ¿Salieron buenos, bajos? Eh, Se refiere a la cantidad que aparece como una imagen. mm, En el nanodrop. Ujú. sí, en el Nanodrop, la cantidad que salió era 1,94. Y en cuál absorbancia, en cuál relación, porque hay dos, ¿no? La que tienen que volver. La de 260 sobre 280. Sí, 260 sobre 280. Ujú. Y en el otro, ¿cuánto le salió? Ah, ¿qué significa cada uno? ¿Podría explicar? O sea, hay de 260 sobre 280 y 260 sobre 230. Ok, o sea, básicamente lo que nosotros estamos realizando con este espectrofotómetro, que es el modelo NanoDrop, es de medir la absorbancia, ¿ok? La absorbancia de todas las moléculas que están en la muestra, ¿ok? Y que van a absorber, ¿ok? En una determinada longitud de onda, ¿ok? Entonces, en el caso de los nucleótidos, el RNA, el ADN de cadena única y lo que es DNA de cadena doble, todos van a absorber, ¿ok? A lo que es a 260 nanómetros, ¿ok? Entonces, ahí nosotros, cuando estamos haciendo la medición a 260 nanómetros,
Básicamente estamos teniendo la absorbancia total de todo lo que son ácidos nucleicos. O sea, desde nucleótidos, DNA de hebra simple, DNA de hebra doble y RNA. ¿Ok? Entonces, básicamente, de ahí, cuando nosotros hacemos la proporción de 260 a 280, básicamente es una proporción sobre la absorbancia de 260 nanómetros sobre la absorbancia de 280 nanómetros. ¿Ok? Y de esa manera nosotros estamos evaluando lo que es la calidad del ADN y también del ARN. Entonces, en ese caso, cuando la proporción entre esas dos absorbancias es próxima de 1.8, o sea, generalmente se va a aceptar que el ADN sería puro, ¿ok? Y en el caso, si estuviéramos evaluando RNA, ahí veríamos que aproximadamente una proporción de 2 nos indicaría que el RNA está puro, ¿ok? Ahora, si esa proporción es menor de ese valor, de 1.8, podría indicar la presencia de proteínas, fenoles u otros contaminantes que absorben fuertemente a lo que es 280 nanómetros. ¿Ok? Entonces, básicamente de esa manera estamos midiendo lo que es ese tipo de proporción. ¿Ok? No sé si se entendió. Sí, está claro. Ujú. Entonces, si tienen un valor menor de 1.8, básicamente sería presencia de algún tipo de contaminante, ya sean proteínas, fenoles u otros contaminantes que absorben a 280 nanómetros. Entonces, no se olviden que a 260 nanómetros que estaríamos midiendo todo lo que es ácido nucleico, ¿no? Ustedes saben, nucleótidos, RNA y DNA de hebra simple o hebra doble. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la proporción de los 60 a los 30? Aquí es una segunda medida, ¿ok? Para medir lo que es pureza, ¿no? De los ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, en el caso del 260 a 230, entonces tienen que ser valores mayores que en lo que uno observa en la proporción de 260 a 280. Entonces, lo normal, o sea, un valor de 2 a 2.2 en esta proporción de 260 a 230 es algo aceptable, ¿ok? Entonces, si esa proporción es menos que ese valor, o sea, menos que 2, estaría indicando presencia de contaminantes que están absorbiendo a 230, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían esos contaminantes? Por ejemplo, sería el EDTA, ¿ok? El EDTA, por ejemplo, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿Alguien recuerda? Para los iones de magnesio, Ya, ok. ¿Qué hace con los iones de magnesio? lo captura, creo. Exacto. Captura a los iones de magnesio. O sea, básicamente el EDTA actúa como un agente quelante. ¿Ok? Aquellos agentes quelantes son aquellos que capturan magnesios e impiden que algunas enzimas sean funcionales. ¿Ok? Esas enzimas, ¿ok? Necesitan magnesio para cumplir su función, pero debido a la presencia del EDTA no funciona. ¿Ok? Entonces, básicamente el EDTA, carbohidratos, ¿ok? Y fenoles van a tener una absorbancia cercana a 230, ¿ok? Entonces, ahí básicamente sería ese tipo de contaminantes, ¿ok? La guanidina, por ejemplo, también que es utilizado mucho para lo que es la extracción de ADN, también absorbe a 230, ¿ok? A ver, ¿alguien va a entrar? Entonces, ¿se entendió, chicos? O sea, básicamente la cuestión es que ustedes tienen que hacer un análisis
de los valores que han obtenido y encontrar una explicación. Ahora, yo les pregunto, si ustedes tienen un valor de la solvancia de 2, de 260, 230, muy por debajo de 2, ¿ok? Entonces, ¿eso qué podría significar? ¿Sería malo para la PCR que vamos a hacer posteriormente o no? Sí, porque estaría contaminado porque no está entre los valores de 2 a 2.2. Ujú. Claro, estaría por debajo del valor de 2, pero ahora, si van un poco más sobre eso, ¿qué pasaría? O sea, uno de los principales contaminantes que pueden ser sospechosos de esos valores bajos de la proporción de 260 a 230 podría ser el EDTA, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería, ok, si ustedes al momento que hicieron su PCR colocan ADN, ok, que tiene una baja, uh, una baja proporción en lo que es 260 a 230? ¿Podrían estar agregando EDTA o no sobre la PCR? ¿O no? O sea, en otras palabras, ¿qué sucedería a la PCR si ustedes agregan EDTA? ¿No? ¿Nadie? ¿No se podrían unir los primers? No. ¿De qué manera es? ¿Por qué es importante el magnesio en la PCR? Para que funcione el ARN polimerasa. La El DNA ADN, polimerasa. O en este ADN polimerasa. caso, la TAC ADN polimerasa. polimerasa, para ser más específico, ¿no? En la PCR. Ok, en la PCR específicamente estamos usando la TAC polimerasa. La TAC polimerasa, ¿qué necesita para funcionar? ¿Cuál es su cofactor? El magnesio. ¿Sabe? Y si ustedes, y si el, y si hay contaminación por EDTA, ¿qué sucede? Mm, ya, iones de magnesio o en baja cantidad. Claro, el EDTA le robaría los magnesios a quién? A la TAC A la polimerasa. placa. ¿Y la TAC polimerasa va a funcionar o no? No, porque su cofactor son los iones de magnesio. Ujú. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Habría amplificación o no? No, no, no va a haber amplificación. Entonces, de esa manera, chicos, ustedes tienen que correlacionar, ¿no? Los resultados que están obteniendo en una práctica con la otra práctica, ¿ok? Entonces, si no se observan las bandas, por ejemplo, el día de hoy yo he tenido 5 grupos, ¿ok? Que hemos hecho la práctica de electroforesis y todos, o sea, no se hace una amplificación, ¿ok? Entonces, en esa electroforesis también se ha corrido muestras del ADN total que se extrajo, ¿ok? Entonces, en algunos grupos se vio la banda que nos indicaba que hay ADN total, pero muchas, la mayoría, tampoco se ve ninguna banda. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es básicamente intentar explicar, ¿no?
pudo haber sido el principal error al momento de realizar estas tres experiencias. O sea, si el error pudo haber sido al momento de la extracción del ADN o al momento de la PCR. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Pueden escribir por el chat también, ¿no? Si tienen problemas con el micro. ¿No tienen consultas? Entonces vamos a repasar rápidamente lo que fue la parte teórica, ¿ok? De la sesión del día de hoy. Entonces, si tienen alguna consulta, me avisan, ¿ok? Entonces, básicamente la sesión fue sobre la extracción de ADN, ¿ok? Esta sesión corresponde a la semana 10, ¿ok? Entonces, una reflexión de esta experiencia, básicamente, bueno, ¿a partir de qué muestras de ADN se puede realizar la extracción de ADN? ¿Recuerdan? Chicos, ¿a partir de qué muestras? Epitelio bucal. Epitelio bucal, que fue lo que se extrajo en la práctica. ¿Qué más? ¿Sangre es posible? No, Sí, sí es posible la sangre. Pero perdona, dentro de la donde sangre, no hay ADN. Oh, bueno, en la sangre es a partir de los leucocitos o los glóbulos blancos se puede extraer ADN. los glóbulos blancos. Sí, de los glóbulos rojos no es posible porque al momento que realizan su diferenciación pierden el núcleo. Y si no tienen núcleo, no tienen ADN. ¿Ok? Entonces, básicamente es posible extraer ADN de básicamente cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Ok? Siempre y cuando tengan núcleo. Ahora, ¿qué aplicaciones clínicas tiene la técnica de extracción de ADN? A ver, ¿qué aplicación le pueden dar a esa técnica? ¿Mm? ¿Qué aplicaciones clínicas? Por ejemplo, la prueba de paternidad de ADN es posible a través del ADN. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, se extrae ADN de, de- de la madre, del hijo y del posible padre. Y básicamente a partir de ese ADN se amplifica por PCR diferentes regiones, ¿ok? Del genoma, o sea, básicamente algunos genes, y se hace la comparación, ¿ok? De esa información genética. Entonces, se supone que el hijo, parte de su material genético, provino de la madre y la otra mitad provino del padre. Entonces, debería haber una correspondencia, ¿no? Al ADN presente en el hijo, ¿no? Otra aplicación básicamente es el diagnóstico molecular, ¿ok? En el cual ustedes, por ejemplo, si sospechan de una enfermedad o un síndrome que pueda tener una causa a nivel de ADN, lo que pueden realizar es una prueba de diagnóstico, en el cual a la persona, o en este caso a su paciente, se le indicaría que, por ejemplo, se haga ese tipo de prueba
para tener una idea de cuál sería la causa genética de esta enfermedad. Ahora, chicos, ¿qué tipos de ADN se puede extraer? Por ejemplo, en la muestra hisopado bucal que ustedes han extraído, ¿qué tipo de ADN podríamos encontrar? A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Qué tipo de ADN? En hisopado bucal, ¿qué podemos encontrar? ¿No? Mitocondrial, ¿ok? ¿Qué más? El ADN que corresponde a nuestros cromosomas, ¿en dónde se encontraría? ¿O cómo se le denomina? Ok, el ADN nuclear, ok. De ahí, por ejemplo, es posible obtener ADN bacteriano de lo que es la muestra del hisopado bucal. Sí, sí es posible, ok. Entonces, básicamente lo que vamos a tener ahí es una colección de ADN de diferentes fuentes. Ahora, eso puede ser problemático para los fines del experimento que estamos realizando en el laboratorio. La verdad que no, porque este ADN que vamos a extraer, de ahí lo vamos a amplificar por PCR, una región específica, ¿no? De ese ADN que pertenece al ser humano. Entonces, en ese caso no es tan complicado, pero dependiendo de la técnica que ustedes utilizan después. Ok, entonces ahí usted va a tener que escoger correctamente cuál es la técnica que los va a beneficiar. Ahora, la extracción de ADN en general tendría que ser el primer paso que se dio a nivel de biotecnología para permitir crear vacunas luego de una semana de análisis por computadora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente a partir de un virus se puede extraer su material genético, ¿ok? Y luego hacer un secuenciamiento, leer toda esa información genética y con esa información se podía, por ejemplo, diseñar una vacuna, ¿ok? Que fue básicamente lo que sucedió en los tiempos de la pandemia. Ok, entonces el resultado de aprendizaje de esta sesión, que al final de la misma ustedes puedan comprender los fundamentos y la importancia de la extracción de ADN como una herramienta para el desarrollo de diferentes técnicas moleculares. Ok, entonces el ADN, como vimos en la clase, vendría a ser la base para diferentes estudios en biología molecular. Entonces, a partir de la extracción de ADN, se pueden realizar diferentes tipos, ¿ok?, de técnicas, siendo una de ellas la más importante la PCR. ¿Ok? Entonces, con la PCR, ¿qué vamos a realizar? A partir de este ADN vamos a amplificar una región específica, ¿ok?, de todo ese ADN. En el caso de la práctica se ha utilizado lo que es parte del gen BCL2, que si no me equivoco es en el 18. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a tener millones de copias del BCL2, ¿ok? Y eso nos va a permitir utilizar diferentes tipos de análisis, ¿no? Desde lo que son análisis de diversidad, detección, por ejemplo, de ciertos genes, como en el caso de los organismos genéticamente modificados, realizar análisis filogenéticos y lo importante para ustedes, que es el diagnóstico molecular. ¿Ok? Básicamente, hacer una correlación entre la manifestación, ¿ok?, o la predisposición que tengan hacia una enfermedad utilizando la información del ADN. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Todo claro?
confirmen, por favor, chicos. Ok, no hay consultas, chicos, hasta ese punto. ¿Todo claro? Ok, denme un minuto, por favor.
Ahí vamos a seguir. Eh, Entonces, para extracción de ADN hay dos tipos de métodos, ¿ok? Uno que es el método tradicional, ¿ok? En el cual básicamente se va a caracterizar por tener varias etapas, ¿ok? Y de ahí tenemos lo que es el método con kit comercial, ¿no? Que se caracteriza por tener pocas etapas. Entonces, en el caso de la extracción tradicional, como pueden observar, hay diferentes tipos de etapas que involucra agregar o mezclar nuestra muestra con determinados tipos de soluciones y de ahí utilizar lo que son centrifugaciones, ¿no? Básicamente generar stonerantes y precipitados. Y mientras que en el caso de la extracción comercial se va a caracterizar por tener pocas etapas. ¿Cuál es el principal diferencial? Que en ese caso uno está trabajando con estos kits que vienen en este tipo de cajitas que, a ver, un momento, ¿ok? Que contienen un tipo de columna a partir del cual el ADN se va a unir, ¿ok? En esa columna, una vez que el ADN se ha unido, se hace una serie de lavados para quitar las impurezas y finalmente se hace lo que es la elusión. Entonces, una de las principales diferencias que tienen estos métodos es básicamente lo que es la duración. Una es rápido, por las pocas etapas, y otro es más demorado, porque contiene varias etapas. Ahora, ¿qué método de extracción es mejor? La verdad que no hay un método así consenso, pero va a depender la elección de una serie de criterios, ¿no? Como por ejemplo el material biológico que van a estudiar, ¿ok? Así como el tejido disponible seleccionado y el estado de conservación, ¿ok? Entonces también van a tener que considerar cuál es la técnica molecular que van a emplear posteriormente, ¿no? Si es una reacción en cadena polimerasa, un clonamiento o lo que es básicamente secuenciamiento, ¿ok? Y también va a depender de la infraestructura del laboratorio, porque básicamente el laboratorio debe contar con una serie de equipos y materiales que le permitan la ejecución de esta técnica, ¿ok? Así como también lo que es eh, los recursos económicos que ustedes obtengan en su proyecto, ¿no? Para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, los kits comerciales, como hemos visto anteriormente, son cajitas en las que ya viene un recetario que les indica cuánto tienen que utilizar de cada solución y por cuánto tiempo de centrifugación y todo lo demás, los detalles, ¿no? Entonces, eso ayuda a lo que es también el procesamiento, generación y procesamiento de datos. Ok, ahora si no tiene muchos recursos, ahí van a tener que ir por trabajar con un método de extracción tradicional. Y por último, lo que es el tiempo para obtener resultados. Entonces, si en ese caso se necesitan procesar una gran cantidad de muestras manualmente, entonces ahí van a ganar mayor tiempo utilizando el kit, ¿ok? O sea, el kit es rápido, digo, ¿no? Y o sea, te va a facilitar bastante las cosas. El siguiente punto, este es el proceso general de la extracción de ADN. Comienza con la colecta de la muestra, a la cual ustedes le van a extraer el ADN. De ahí, si no van a extraer en ese mismo momento, pueden guardar esa muestra juntándola con otras que están ahí colectando. Pero lo importante es que esa muestra tiene que estar a temperaturas bajas. Ok, y ya al momento en que llega a procesarse la muestra, lo primero que tenemos que hacer es una homogenización, ¿no?
esta muestra. Que básicamente se puede hacer independiente si estamos con un método tradicional o un método con química comercial. Y una vez hecho esa extracción, es analizar y luego va a ser analizado. Ok, a ver, denme un minuto por favor, chicos. Ok, entonces chicos, una parte importante de la extracción del ADN vendría a ser lo que es la colecta de la muestra. Entonces, ahí esa colecta de la muestra tiene que ser independiente del tipo de extracción a utilizar, ya sea la convencional o la comercial. Pero ahí lo importante es que ustedes tienen que realizar un manejo apropiado de esa muestra para obtener el ADN íntegro y sin contaminantes, los cuales podrían afectar la acción de las enzimas durante la reacción de PCR. Y esto es lo que mencionamos con respecto a quién, al LTA, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad del ADN, entonces tenemos que evaluar dos parámetros. Por un lado, lo que son la presencia de contaminantes, ¿ok? O sea, en ese caso, básicamente sería eh, que no exista presencia de RNA, que no exista presencia de sales o de proteínas, ¿ok? Porque eso podrían intervenir la PCR. Lo otro es, con respecto a la calidad, lo que se refiere al ADN íntegro. El ADN íntegro vendría a ser aquel ADN en el que no ha habido degradación. ¿Ok? Entonces, una vez cuando termina la extracción de ADN, uno tiene que evaluar estos dos parámetros. En el caso del nanodrop, el nanodrop te va a evaluar básicamente la presencia de contaminantes. ¿Ok? Entonces, con las proporciones, la de 260, 280 y 230, 260. ¿Ok? Lo del ADN íntegro, el nanodrop lo evalúa, la verdad que no, porque como hemos visto en las consultas que algunos de sus compañeros hicieron al comienzo de esta sesión, la absorbancia a 260 básicamente también se cuantifica todo lo que es ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, eh, en ese sentido, eh, eso recién lo vamos a evaluar cuando hagan la práctica de electroforesis en piel ganosa. Aquí vamos a ver si ha habido degradación o no de ese ADN. ¿Ok?
Listo, entonces aquí la clave es que tienen que tener presente que cada tejido va a tener sus propias características y siempre será necesario conocerlas. ¿Ok, chicos? De ahí, las etapas esenciales de un procedimiento de extracción de ADN que comienza a partir del homogenizado se van a centrar en los siguientes criterios, ¿ok? Y primero, o sea, relacionado con maximizar la recuperación de ADN. O sea, a partir de la muestra que están utilizando, puedes extraer la mayor cantidad de ADN. Y eso va de la mano con lo que es la calidad. Entonces, la calidad ya dijimos que va de la mano con la integridad, ¿ok? Y también va de la mano con lo que es la contaminación. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí la idea es eliminar cualquier tipo de inhibidor de las técnicas que vamos a utilizar posteriormente, como en el caso del ETA, ¿no? ¿El ETA sería capaz de inhibir la PCR? Sí. ¿Ok? Y también algo muy importante que es eliminar o inhibir lo que son las nucleasas, que básicamente vendrían a ser enzimas que degradarían los ácidos nucleicos. Si hablamos de la enzima que degradaría el ADN, sería la adeneasa, el cual es nuestro principal enemigo en esta práctica. ¿Ok? Entonces, la homogenización de la muestra se puede dar de dos vías: a través de una homogenización química y a través de una homogenización mecánica. La química se realiza a temperaturas altas, ¿ok? En presencia de detergentes, proteasas y agentes cautróficos, ¿ok? Entonces, como aquí indica, siempre tiene que haber ese tipo de temperaturas altas. Mientras que en el caso de la homogenización mecánica, que ya la conocen, ¿ok? De una práctica anterior, nos indica que puede realizarse de diferentes maneras, siendo utilizando homogenizadores, tonicación, nitrógeno líquido o trituración. Aquí es importante que recuerden que en todo momento se tiene que utilizar el ETA, ¿ok? Debido a su habilidad de formar complejos con los iones magnesio e inhibir a las DNAs. ¿Ok? Entonces, los procedimientos de extracción de ADN más utilizados serían estos de aquí. O sea, independientes si son el tipo de método, o sea, ya sea convencional o comercial. Y tenemos, por ejemplo, la extracción orgánica utilizando fenocloroformo, la no orgánica utilizando proteínas acá y sal, la extracción de queles que utiliza una resina de intercambio iónico, el papel FTA que permite alcoholizar más el aislamiento del ADN, pero en menor cantidad, y los basados en sílice. ¿Ok? Entonces, aquí como indica, el método utilizado puede ser dependiente de la muestra, de la técnica o de la preferencia de la persona que está haciendo el análisis. ¿Ok? ¿Algún momento, por favor? ¿Hasta ahí alguna consulta?
Es la que está más mal, que hay muchas floraciones. Cristo, pero está muy mal. Creo que fue la del medio. ¿Christopher? No, Ya, ahora sí regresé. Sí, salí un momento. No, entonces silencio a propósito. Ok, entonces, en el caso de los tipos de métodos que tenemos, ya sea el método convencional y el método comercial, ambos comienzan con un análisis celular, ¿ok? Entonces, pero de ahí hay una gran diferencia, ¿no? Que en el caso del método convencional, vamos a hacer una separación de proteínas y lípidos, ¿ok? Del ADN para luego precipitar ese ADN, ¿ok? Y de ahí vamos a realizar una purificación. En el caso del kit comercial, vamos a hacer también análisis, ¿ok? Pero la gran diferencia es que vamos a unir el ADN a una matriz, ¿ok? Y luego, una vez que está unido ese ADN a esa matriz, vamos a separarla de las proteínas y lípidos. Luego hacemos unos lavados de ese ADN que está pegado a esa matriz y luego hacemos una elusión. La elusión básicamente va a consistir en la separación del ADN de esa matriz, ¿ok? Y ahí terminaría lo que es la extracción en el caso del método por kit comercial. Ahora, ¿pueden existir estructuras problemáticas durante la extracción? Sí, ¿ok? Como por ejemplo, en el caso de esta práctica estamos haciendo la extracción de ADN a partir de una muestra de hisopado bucal, donde pueden existir lo que son las bacterias. Esas bacterias podrían generar algún tipo de problema durante el proceso de extracción. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, como se indicó en un comienzo, hay que conocer bastante de la muestra que uno quiere trabajar para principalmente tener un manejo correcto, ¿no?, de esta muestra y obtener la mayor cantidad de ADN que se pueda sin tener ningún tipo de contaminante. Ahora, también hay que tener en cuenta que el ADN, okay, que está en el núcleo, está compactado y vendrían a ser esas estructuras que conocemos como cromosomas. Entonces, si nosotros vamos a querer realizar una extracción de ADN, tenemos que eh, lograr que el ADN se encuentre así en forma descondensada. Entonces, para eso necesitamos atacar las proteínas con las que el ADN se va a asociar, que serían las histonas. Y ahí, por ejemplo, podemos utilizar enzimas proteolíticas como la proteína K, que se van a encargar de digerir esas proteínas y dejar que el ADN se libere. Ok. Ahora, en la extracción tradicional, ¿cuáles son los métodos que nosotros generalmente utilizamos? Tenemos el método del penocloroformo, en el cual, o sea, vamos a tener nuestras muestras en suspensión, que serían estas de aquí, y de ahí vamos a realizar un análisis utilizando hidróxido de sodio, que va a desnaturalizar las proteínas, y el SDS, que vendría a ser un detergente, el sodio dodesilsulfato, y que básicamente se encargaría de los lípidos. Y de esa manera vamos a generar células lisadas. Y ahí hacemos una acidificación y esos restos celulares van a precipitar, ¿ok? Pero aún aquí en el SOE en adelante vamos a tener el ADN y otro tipo de compuestos
que con el fenocloroformo vamos a generar dos fases, ¿no? La fase orgánica y la fase acuosa. En esa fase acuosa ahí tenemos el ADN. Y luego pasamos toda esa fase con nuevo tubo y hacemos una precipitación con etanol. Y aquí en el precipitado es donde vamos a tener el ADN. ¿Ok? En el otro método de salting out, el método de sales, también vamos a tener esta célula en suspensión y vamos a hacer análisis utilizando TRIS, que ya saben para qué funciona, ETA también saben para qué funciona, y el SS, que ya hoy han aprendido en qué funciona. Entonces van a producir las células lisadas y luego hacemos una precipitación de proteínas con el acetato de sodio. Y se van a formar aquí los restos celulares. En esta fase acuosa es donde está el ADN, eso lo pasamos a otro tubo y ahí hacemos lo que es la precipitación con esos compuestos. ¿Ok? En el caso de los kits comerciales, como les dije, la clave es la presencia de una columna, que ahí se va a unir el ADN. Entonces, esa columna es esta de aquí. ¿Ok? Y aquí en esta parte de aquí tiene esa matriz, por ejemplo, de sílice, donde se va a unir el ADN. Después hacer un análisis y hacer una acidificación. Y después que se forma la red bicelular, este sobre en adelante lo colocamos dentro del tubo. Y de ahí el ADN se va a unir a esta matriz de sílice. Y de ahí vamos a hacer una serie de lavados para limpiar el ADN de los contaminantes que aún pueda tener. Y una vez hecho eso, hacemos la dilución, que básicamente es despegar el ADN de la columna en un nuevo tubo. ¿Ok? Entonces, la idea de este tipo de procedimiento que ocurre con los kits comerciales, que aquí tienen una muestra, hacen un análisis, y luego aquí en esas esferas negras que venían a ser la matriz de sílica o sílice, se va a unir el ADN. Todos los demás componentes van a pasar. De ahí hacemos el lavado de ese ADN y de ahí en la dilución despegamos ese ADN de estas cuentas magnéticas de sílica o sílice y tenemos el ADN purificado. ¿Ok? Entonces, la columna de sílica sería esta parte aquí, esta es la columna y esta parte aquí tiene la sílica. Es como un blanco que es así. Entonces, ahí es donde básicamente se va a unir al ADN, la sílica, a través de unos sodios. Ahora, ese método de extracción de ADN es un método bastante manual, ¿ok? Pero ya sea con cualquier tipo de método, la idea es que les dé un ADN de alta calidad y de alta concentración. Pero, por ejemplo, imagínense los tiempos de la pandemia donde se tenía que hacer una gran cantidad de pruebas moleculares. Ahí los que juegan un papel fundamental fueron estos robots, ¿ok? Los cuales en estos robots ahí uno puede colocar las 26 muestras como máximo y de ahí se encarga de hacer toda la extracción, siempre y cuando le indiquemos dónde está tal solución. Entonces, solo se van a poder trabajar y en cuestión de media hora o a una hora ya tienen las 96 muestras ya con el ADN extraído. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ADN podemos extraer? Entonces, eso va a depender de qué es lo que vamos a utilizar posteriormente con este ADN. Entonces, en el caso de soda lipoloides, tienen 6 picogramos de ADN. En el esperma tienen la mitad, 3 picogramos de ADN. Mira que los glóbulos blancos tienen de 30 a 60 nanogramos. ¿Okay? Entonces, es bien, bien poco, ¿ok? En términos prácticos. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánto de ADN necesitamos? O sea, en el caso de la PCR, o sea, mínimo se necesita 1 nanogramo de ADN, ya sea monocatenario o bicatenario. La equivalencia sería de una 26 parte de un microlitro de sangre o sacrificar 350 espermatozoides. Entonces, ¿cómo evaluar la calidad del material extraído?
Una opción, aparte del nanogov, es el mismo gel agarrosa. Y aquí, por ejemplo, observamos esta banda, ¿ok? Que aquí se hace más tenue y aquí hay presencia, aquí esas sombritas. Básicamente me indica que aquí a partir de la 8 está poniendo una degradación de este ADN. Ya en el 5, 4, 3, 2, 1, la degradación ha sido completa. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Todo claro? Profesor, ¿podría explicar la estructura de la columna de extracción y eso donde está el sodio y esos enlaces? ¿Qué significa eso? Ok, ahí voy a compartir mi pantalla. Ya, ahí básicamente lo que sucede aquí. Ahí en esa matriz, lo que vamos a tener es eh, sílica o, bueno, sílice en inglés. ¿Ok? Entonces, ellos van a estar aquí interaccionando con el agua. ¿Ok? Entonces, ahí no hay presencia de ADN. Y cuando hay presencia de ADN, ¿ok? Aquí se va a liberar OH, ¿ok? Y este oxígeno, que tiene carga negativa, va a interaccionar con el sodio, que va a estar presente en el medio. Y ese sodio va a interaccionar con el ADN. ¿Ok? Entonces, este enlace que se forma, siendo el sodio un intermediario, básicamente va a aprovecharse de la carga negativa del ADN. Y de esa manera se va a formar ese tipo de unión. ¿Ok? Ahora, el buffer de elusión que va a permitir despegar, ¿ok? Ese ADN va a atacar este tipo de enlace, dejando libre de esa manera el ADN. ¿Ok? Entonces, otra cosa que me acabo de acordar recién es que aquí, en el caso de los kits comerciales, el principal problema, ¿ok? A lo que tienen que enfrentar es que, por ejemplo, a diferencia de aquí de los métodos convencionales tradicionales, nosotros sabemos cuáles son los propuestos que tenemos que utilizar en cada etapa. Pero en el caso de los kits comerciales, sabemos, o sea, hay un recetario que nos indica cuáles son las etapas que se tienen que realizar, ¿ok? Pero no nos indica cuál es la composición de estas soluciones, ¿ok? Porque básicamente a estas empresas les conviene guardarse esa metodología para así seguir comercializando su kit. ¿Ok? Es diferente en el caso de la extracción convencional, que básicamente uno sí tiene esa composición y puede hacer sus activos. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Podría volver a explicar justamente ese PPT? Porque me confundí, no sé si es primero, antes del buffer de unión, el lavado o después de ese buffer. No, no. O sea, primero el análisis, ¿ok? Una vez que se hace el análisis, de ahí todo ese homogenizado, lisado, se coloca dentro de la columna. ¿Ok? Entonces, ahí dentro de la columna, de ahí, dentro del tubo colector, que es esto de acá. De ahí se hace una centrifugación y todo este líquido homogenizado va a caer, ¿no?, en el tubo colector. Entonces, ahí todo, la debris celular, proteínas, carbohidratos, lípidos, todo debió haber caído ahí. Y este ADN se va a quedar aquí pegado a la columna, no a la matriz. Y ahí una vez que está ahí pegado, se hacen sus lavados para eliminar cualquier tipo de contaminante que pueda haber generado asociado al ADN.
¿Ok? Y una vez que lo tenemos limpio, ¿ok? Hacemos la ilusión. Y ahí finalmente tenemos el ADN, ¿no? No sé si responde a tu pregunta. Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Dime, Santiago. Profesor, ¿y el buffer unión en qué parte del proceso va? El buffer de unión que ustedes deben ser de norte, ¿no? Eso va antes del binding, o sea, antes de que la N se una a la matriz de sílice o a la columna. O sea, sería la matriz porque la matriz está dentro de la columna, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han hecho el lysis, ahí agregan la solución binding que va a preparar al ADN para que se pueda unir con mayor afinidad a esta matriz. ¿Ok? Ese es su final. O sea, básicamente estaría aquí, en este nivel. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay consultas? ¿Cómo van con sus informes, chicos? ¿Ya lo están avanzando o no? ¿No? ¿Ninguna novedad con su informe, chicos? Ok. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, imagino que ya la extracción de arena es un tema que ya están dominando. Ok. Igual, durante las semanas van a repetir algunas de estas sesiones. Entonces, si pueden, entren si tienen alguna duda sobre ese informe. También pueden hacer la consulta. Ok. Entonces, como les mencioné, tienen que incluir sus resultados, ok, obtenidos en las 3 últimas semanas en este quinto informe, ok. También, para hacerles recordar, si es que su profesor todavía no les ha dicho, es que tienen que ir colocando la cebolla, ok, para su práctica de mitosis. Entonces, esa práctica va a ser la próxima semana y de ahí va a salir el informe número 6, que es individual. ¿Ok? Entonces vayan poniendo para que de esa manera tengan lista su cebolla para el día de la práctica. ¿Ok? La idea de la cebolla es que tenga raíces, ¿no? Raíces a partir de las cuales vamos a hacer las preparaciones para la observación de la mitosis. ¿Ok, chicos? Entonces, si no hay ninguna otra consulta, eso sería todo por hoy. Espero que esta asesoría o este repaso haya sido de ayuda. ¿Ok? Y en cualquier caso, estamos conversando, viéndonos en otro momento. ¿Ok, chicos? Entonces, nos vemos. Hasta luego. Un gusto.